Value Investing FM, episodio 27. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Value Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podréis encontrar desde tazas, alfombrillos para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana, continuando nuestra legendaria saga de burbujas bursátiles, que dejamos en el siglo XIX, con la burbuja de los ferrocarriles, vamos a, en este programa, tratar posiblemente una de las mayores burbujas de la historia, muy detalladamente, que es la de los años 20 y el crack del 29. Un periodo histórico fascinante. Sí. De hecho, íbamos a hablar de burbujas del siglo XXIX, pero pensamos que esta, por su importancia, merece un programa propio. Burbujas del siglo XXIX. Dije el 29. Bueno, no pasa nada. Aquí estamos en familia. Nos adelantamos al tiempo. Sí, vamos a hacer el programa de burbujas del siglo XX, pero dijimos, es que esto es muy top. Ya sé por qué dije el siglo XXIX, porque me confundí siglo XX y crack del 29. Junté las dos cosas, entonces dije el siglo XXIX. Yo estaba pensando, ¿y por qué dije yo el siglo XXIX? Claro, porque es el crack del 29. Pues no. De burbujas del siglo XX, vamos a hablar del crack del 29, que merece un programa interesante mirando todo. Cómo se fue gestando a través de los años 20, luego el crack y después las consecuencias. Bueno, ¿qué te parece, Adrián? ¿Interesante? Siempre es interesante lo que hacemos nosotros. Venga, pues vamos allá. Vamos a empezar hablando un poco de cómo se fue gestando esta burbuja durante los llamados locos años 20, también llamados felices años 20 o Golden Twenties, como le queráis llamar. Para entender esta burbuja hay que entender qué pasó durante esa década. En el entorno social, pues se fue expandiendo las libertades, por ejemplo, se fue aumentando el sufragio universal en todo el mundo, también cierta liberación sexual dentro de lo que cabe para ser principios del siglo XX. ¿Qué más tenemos de esa época? Pues el auge del jazz, con cantantes como Louis Armstrong, Duke Ellington o Bing Crosby. ¿Conoces a alguno, Adrián? Armstrong, pues estos también, Duke Ellington y Bing Crosby. Por ejemplo, Bing Crosby era un crooner. No sé si conoces ese concepto. Un crooner. Un crooner son ese tipo de cantantes que cantaban con una orquestilla o una orquesta, una big band, tipo Frank Sinatra, tipo Pucho Boedo. Fascinante. Fascinante, ¿eh? Bueno, hay que aprender. Aquí hablamos de todo. Si hay que hablar de música, se habla. Se habla, sí. Bueno. Es que Crooner suena a concepto millennial, ¿sabes? No, Crooner no, crooner. Croner, vale. Es como... Viene la palabra como si fuera un trovador, digamos, en inglés. Es el que canta. Un tipo es un Frank Sinatra, un Pucho Boedo. Vale, pues increíble. A mí me gusta mucho Frank Sinatra, que conste. A mí también. Pues eso, ahora ya sabes que es un crooner. Aunque Sinatra reniega un poco de esa palabra, porque a veces se usaba de forma despectiva. Es que estamos ya... Hablamos de todo menos bolsa. Venga,
Sí, Vamos a continuar. centrarnos. También en los años 20 se empezó a popularizar la cosmética. Esto está dentro de la liberación sexual. En moda destaca Coco Chanel. Dentro de la cosmética, también hablar que, joder, antes la cosmética, antes de los años 20, era usada solo por prostitutas. Pero empezó a generalizarse entre las mujeres en general. Con este tema de la publicidad, de, bueno, televisión, más... Un comentario. Sí, Aquí fue muy curioso, ahora que estás hablando de esto. En estos años también fue cuando surgió una tienda, no me acuerdo en qué ciudad era, que se le ocurrió la idea de lo de la pareja, el hombre que le tiene que comprar un anillo para pedirle matrimonio a su mujer. Surgió aquí. Fue a principios de los años 20 en una ciudad, no sé si era Nueva York, Chicago, una de estas. Una tienda te dijo, es que un hombre tiene que comprar el anillo para declararle el amor a su mujer. yo Y creo surgió aquí. que no fue una tienda, yo creo que fue The Beers Corporation, que fue la... no sé en qué década surgió. The Beers Pues, es la empresa que controlaba básicamente el monopolio de los diamantes, que hizo uno de los mejores sí, campañas sí. de marketing de la historia, en plan, dice, un diamante dura para siempre, creo que era el eslogan. Pues sí, puedes. A ver si va a ser esta. Pero yo Sí, creo que pero eran estos años, ¿eh? fue en los 20. A mí me suena que fue un poco después. Bueno, puede ser, ¿eh? No lo sé. Pero puede Uf, ser. Lo de The es que, Beers, esa es que ya se campaña, habla. es que es Ya de se las habla. mejores campañas de la historia. Es que tú ya hablas de De Beers, de diamantes, yo estoy pensando en la minería en África, ¿eh? O sea, porque luego De Beers luego la compró, creo que fue Anglo American, una de estas mineras sudafricanas. Sí, O sea, esto yo creo es. que sigue The Beers. Bueno, claro, igual sigue, pero siendo de Anglo Independiente, no, no, American. no. No, ah, No, no, vale. no. No, ese sí que estoy seguro que la compraron. Y es una cosa curiosísima, porque nadie lo sabe. No sé si el 80% de los diamantes mundiales los producen ellos todavía. O sea, Mm. un monopolio bestial. Sí, incluso en la época de la Unión Soviética empezó a producir diamantes. Se les compraban todos a ellos. Hmm. Y por Sí, tienes razón. monopolio, o sea, para controlar la oferta mundial, aumentaban la oferta en relación al aumento de matrimonios en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos tenían prohibido operar por ser un monopolio, por las leyes antimonopolio, por las leyes antimonopolio. Bueno, estamos hablando una vez más de todo menos del crack del 29. Bueno, esto es lo que mola, joder, para contextualizar. Sí, para contextualizar está bien. Lo que sí que tengo mis dudas es de si fue en los años 20 o no. Pero si os gusta el marketing, mirar esa campaña de Beers, o la historia de Beers en sí es la hostia. Sí, Así es que increíble. la recomendamos. Y lo que estábamos diciendo, lo de la cosmética y todo esto, los más media que jugaron un papel fundamental, la expansión de la radio, bueno, la televisión no existía en los más media de por sí. Era más bien la radio, los periódicos, las revistas. Se empezaron a aparecer los primeros influencers. Los influencers. Sí, Mi madre. más ¿Pero eran Instagramers o qué eran? eran, pues no sé, eran los que salían ahí en las primeras películas sonoras, que fue en esta época también. En esta época también se caracteriza en Estados Unidos por la prohibición de beber, que duró hasta el año 33, en La la famosa cual, ley bueno, seca. se seguía exactamente la ley seca, que empezaron a proliferar los tugurios, los que se llamaban speakeasies. Speakeasies porque había que hablar despacio, claro, no puede decir, hey, era ilegal, dame una cervecilla. Y bueno, el crimen organizado también, claro, que son los que controlaban estos tugurios. Es lo que pasa con las prohibiciones. Esto para hacer, bueno, un marco social de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Pero en el entorno económico, lo que vimos, o lo que se vio en la época, fue la creación y expansión de nuevos productos y tecnologías, los coches, la expansión de Ford, de General Motors, las radios, que fue el inicio de la llamada era dorada de la radio, hasta los años 50, que ya la televisión tomó el relevo,
el teléfono, electrodomésticos empezaron a estar en las casas, lo que ya comenté, el cine sonoro, que fue un disruptor del vodevil, que hasta ese tiempo era lo que arrasaba, el vodevil, pero el cine sonoro empezó a sustituirlo. Es un ejemplo de disrupción de los años 20. ¿Qué te parece? Si la gente estaba en empresas de vodevil, quien se puso corto ganaría dinero. No, supongo que ninguna cotizaría, pero es un ejemplo de disrupción. Te aparece una nueva tecnología y se carga una industria como la del vodevil, que era la que arrasaba en el entretenimiento del día a día. ¿Qué más? Aviación siguió desarrollándose, energía, desarrollándose la electricidad en las casas, la industria del petróleo. En fin, fue para la humanidad una época de muchísimo progreso, que eso también se vio reflejado en la economía. También lo que se empezó a dar a nivel industrial fue la producción en masa, la estandarización, el taylorismo, el fordismo, que hizo que, bueno, las clases medias pudieran acceder a gran número de bienes de consumo. Lo más importante, pues el coche. El modelo Forte, que eso ya fue en los años 10, pero se expandió mucho en los años 20. Resultado: crecimiento económico, aumento del consumismo, aumento del bienestar, disminución de la pobreza, gran optimismo sobre el futuro, incluso opulencia en algunos casos. Aparecieron muchos grandes millonarios en esta época, y también una parte que es peligrosa, que suele dar cuando pasa todo esto, es la expansión del crédito y gran expansión de la oferta monetaria. Si unimos todo esto, lo que sucedió es que las bolsas, especialmente la bolsa estadounidense, no para de subir, que llegó a multiplicar desde principios de los años 20 por 5, hasta finales de los años 20. Y aquí me quedo con una frase de Groucho Marx que define perfectamente lo que estaba sucediendo. Parecía absurdo vender una acción a 30 cuando se sabía que entre un año doblaría o triplicaría su valor. Así de claro. Así es como funcionaba la bolsa. La gente metía dinero, ¿por qué? Porque no paraba de subir. ¿Qué pasó después? Adrián, ¿qué nos comentas? ¿Qué pasó después? Pues bueno, antes de terminar, comentar que he buscado lo de The Beers para asegurarme, y tenías razón, fue más adelante. El eslogan de Un diamante es para siempre es del 48, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya empezó a hacer colaboraciones a finales de los 30. Pues tenías razón, era más adelante. Es que yo de marketing también es algo que me gusta mucho. La bolsa y... que está relacionado. El marketing es parte del tema de negocios, y para entender los negocios hay que entender el marketing. Y es algo que también me gusta leer mucho sobre ese tema. Claro, es que Paco, por si no lo sabéis, Paco es bueno en todo. O sea, es increíble. A ver, en todo no, pero la bolsa y el marketing me gustan bastante. Y claro, llegamos al final de los años 20. Todo es increíble, todo está yendo genial, es todo maravilloso, happy flower. ¿Qué sucedió? Que ya el 28 seguía yendo todo muy bien, pero ya en el 29 algo empezó a cambiar. En ciertos círculos financieros elevados ya se hablaba de que la bolsa había subido mucho, que tarde o temprano la burbuja tenía que explotar. También se había empezado a ver problemas económicos internos, como que por ejemplo el sector agrícola, claro, en los sectores más tradicionales, pues claro, los electrodomésticos, coches, iba genial, pero los más tradicionales, como la agricultura sobre todo, lo estaba pasando fatal, pero fatal. Y bueno, se acabó el pico, fue que el paro llegó a ser solo del 1%, y ante toda esta maravilla, pues ya en el 29 los brokers empezaron a financiar a crédito los margin loans a lo bestia, pero a lo bestia, dando, por ejemplo, tú podías comprar con hasta 2/3 con crédito. A la vez que la Reserva Federal pues empezó a subir tipos bastante rápidos, ya en el 28 y el 29. La liquidez se fue resquebrajando.
Y justo ahí en el 29 hubo varios economistas, porque a mí es una cosa que me encanta, ya sabéis que tengo mucho aprecio por los grandes economistas académicos, dejaron frases para el recuerdo como, y esta es de mis favoritas: los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser un altiplano permanente. Y eso lo dijo Fisher, que es uno de los primeros monetaristas de Estados Unidos y un economista, bueno, que a día de hoy se sigue estudiando muchísimo. De hecho, aún en el examen del otro día me cayó una cosa suya sobre una teoría del consumo. He de decir que casi todo lo de Fisher a mí me parece una gilipollez. O sea, sinceramente, a mí me parece un tío súper anticuado, pero bueno. Y no solo fue Fisher, también, por ejemplo, Keynes. Keynes, considerado el economista más importante del siglo XX, también lo dijo. Él invertía en bolsa, de hecho, y estaba convencido de que no había burbuja, que todo iba a seguir guay. Y cuando explotó, perdió más del 70% del dinero y perdió hasta la camisa y todo. Entonces, en este aura de que todo iba a salir bien, donde la mitad del dinero que se estaba moviendo era todo deuda y préstamos, ¿qué sucedió? Que ya el 23 de octubre de 1929 la bolsa empezó a desplomarse misteriosamente para al día siguiente llegar el famoso jueves negro, que es el 24 de octubre, donde la bolsa se desplomó un 9%. La gente se aglutinó en las calles queriendo vender, vender, vender. En ese tiempo hubo un intento de varios banqueros, grandes millonarios, como por ejemplo Rockefeller, que intentaron inyectar dinero en la economía, bueno, en la bolsa, para que, bueno, se estabilizara el mercado. Hubo 2 días que pareció que funcionaba, el viernes y lunes, pero el martes volvió a colapsar todo. Esto al final no era una corrección, era el principio del fin. La bolsa llegó al martes negro, donde siguió desplomándose. Y siguió desplomándose, de hecho, hasta 1932. En este lapso de tiempo, el Dow Jones cayó de 240 puntos a creo que fue unos 40. O sea, fue una caída bonita. De estas bonitas que dejan todo barato. Y bueno, simplemente comentar que al final lo que sucedió, y este es el origen de la Gran Depresión y la crisis, es que, claro, como todos los orígenes, yo además he leído bastante de historia financiera y libros, por ejemplo, que comentaba un día el de, no sé si te acuerdas, Paco, el de, ¿cómo se llama? Manías, pánicos y cracks, de Ah, sí, Kindleberger. sí. Pues una de las ideas más importantes que destaca, incluso al hablar aquí del 29, es que la gente se centra en, no, el PIB, el paro, los monetaristas en la oferta monetaria, tal, y no se dan cuenta que lo que realmente es el origen todo es el crédito y la deuda. Esto es algo que Ray Dalio, el dueño del mayor hedge fund del mundo actual, pues también lo dice, que la clave de los ciclos es la deuda. Lo que sucedió fue eso, es que la bolsa al desplomarse, bueno, los loans ya no valían nada, los brokers empezaron a quebrar, a su vez las pérdidas se fueron haciendo más grandes, el dinero desaparecía, y hay que recordar una frase de Dalio que a mí me encanta, que es: recuerda que todo pasivo es el activo de alguien. Entonces, al caer la bolsa, perder todo el dinero, desaparecer esos loans, hicieron que gente, que era que los prestamistas, también perdieran mucho dinero. Y eso generó una espiral deflacionista bestial. Y este fue el origen del crack del 29, o sea, de la Gran Depresión, que acabó, supongo que lo comentarás tú, Paco, quebrando todos los bancos. O sea, en Estados Unidos quebraron así el 90%. Y bueno, comentar también en lo que dices que había un sentimiento, bueno, esto sería algo de los años 20, de falsa seguridad en el tema bancario por la creación en la década anterior de la Reserva Federal, que parecía que gracias a la Reserva Federal que ya no iba a haber problemas bancarios nunca más. Era lo que se vendía como la solución a todos los problemas, cuando la realidad es que nada, bueno, en fin, daría para un programa hablar de la Reserva Federal y su impacto en los ciclos económicos, pero creo que hoy no es el programa para hablar de ello. Pero también era una época
donde con la Reserva Federal recién creada se pensaba que esto no podría pasar. Y bueno, consecuencias. Además del crack, que eso fueron las consecuencias a corto plazo, pues una gran depresión a nivel global. Pero esto sí que es una gran depresión. El PIB mundial entre 1929 y 1932 cayó el 15%. Para poner esto en contexto, en la Gran Recesión, en 2008, el PIB mundial cayó un 1%. Pues aquí un 15%. Claro, porque hay que entender que, o sea, cuando fue la actual de 2008, pensar que fue sobre todo al mundo desarrollado, pero es que al año siguiente ya el crecimiento mundial ya era del 2% o algo así, por todos los emergentes. Exacto. Entonces, claro, esto fue mucho más, la del 29 fue mucho más global. Sí, sí. Porque, bueno, te dejo a ti comentarlo, pero es que en esta época Estados Unidos estaba muy dependiente por temas de monetarios y de ayudas para... Claro, porque Europa estaba reconstruyéndose, porque venía de la Primera Guerra Mundial. Entonces daba muchas ayudas. Y bueno, estaba como todo muy dependiente de Estados Unidos. Sí, además había bastante comercio internacional y los países, para defenderse, ¿por qué optaron? Por el proteccionismo. Esto, sumado a la crisis, supuso una caída del comercio internacional del 50%. O sea, una animalada extrema. Subida de paro generalizada, esta es la consecuencia, en todo el mundo, prácticamente, a niveles del 25-30%. Incluido Estados Unidos, Alemania, bueno, los países europeos. Sí, que son niveles que ni de esta vez se alcanzaron, ¿eh? Sí. O sea, Estados Unidos en 2008 creo que el pico de paro fue el 11% o algo así, o sea, y aquí llegó al más del 20, al 23 o 25. Sí, bueno, aquí porque ya es casi estructural, aquí es vergonzoso el tema del paro. Bueno, pero claro, este en España, bueno. No se puede decir nada aquí. De España ya de paro, así. Sí. Es que es muy gracioso porque es que justo antes de pinchar en España teníamos el 7, sí, que es lo máximo que han tenido otros países. Sí, sí, ahí era casi un logro extremo, un 7% de paro aquí. Bueno, en fin. Somos así de especialitos. Sí. Y bueno, más consecuencias. Caída del precio de materias primas agrícolas, pobreza, pesimismo y a nivel político, proteccionismo y auge del autoritarismo en todo el mundo, sobre todo en Europa. Consecuencias positivas de todo esto. Pues sobre todo una, para el Value Investing, que fue la Securities Act de 1933, en la que participó Benjamin Graham. Mira tú. El objetivo de esta ley era asegurar que los compradores de activos financieros recibiesen información completa y, bueno, real sobre lo que compran. Porque hasta ese momento la gente compraba en base a lo que iba a subir y lo único más o menos que podía haber es el dividendo, que lo podían cambiar de un día para otro, pero las empresas daban la información que querían. O sea, no tenían que presentar balance y cuenta de resultados, como ahora. Pues a partir de ese momento, las empresas, para cotizar en bolsa, tenían que tener unas cuentas anuales auditadas. Y eso fue una revolución que creó el Value Investing, que lo hizo posible. Y bueno, que de hecho, tú ves un informe de 10K de una empresa y ves que arriba de todo sigue saliendo y te pone Securities Act 1933. O sea, es algo que sigue en pie todavía hoy en día. Es con la misma estructura. Sí, fue una revolución absoluta, sí. Y además de la Securities Act, también vino, por ejemplo, la Glass-Steagall, que es la de para regular el negocio bancario, que yo sigo pensando que es de las mejores leyes bancarias que se han hecho nunca, porque fue, era un par de cosas, muy pocas, muy claras y perfectas. O sea, ¿tú sabes imagínate, cuántas hojas crees que eran? Para regular toda la banca. Pues no sé. Eran solo 30 hojas. Eran solo 30 hojas.
Y como se suele decir, desde entonces, en las siguientes décadas, no hubo casi crisis bancarias. Mm, Hasta que se empezó a toquetear en los 70-80. Por mm, comparar, la última, que es la Dodd-Frank, que hizo Obama, mm, eran 2000 páginas. mm, Ya veis la diferencia. Y bueno, y funcionaba muy bien. Destacaba sobre todo el tema de separar banca de depósitos, banca de inversión, coeficientes de capital, de caja, tal. Y iba muy bien. ¿Y qué más? Antes que nada ¿Qué quiero más pasó? comentar una cosa, que bueno, esto fue lo destacado de la Gran Depresión. Y en relación a esto, a todo lo malo que pasó y a la Securities Act, aquí hay que hablar de Taleb, que es lo que comenta de por ejemplo, del Titanic. ¿En qué libro lo comenta esto? Puede ser en Antifrágil. ¿De qué me estás hablando, Paco? Te Que juro que no lo entiendo. sí, que algo se vuelve más robusto cuando recibe este tipo de shocks. Y que, por ejemplo, el sector naval, gracias al Titanic, se volvió mucho más Ah, robusto al recibir mucho más impactos. seguro. Sí, Sí, mucho más sí. seguro. O cada vez Pues que esta hay un historia no me accidente acuerdo. aéreo es más seguro viajar en avión porque se implementan medidas para que eso no vuelva a pasar. Y esto fue lo que pasó con la Vale. bolsa. El Eso. crack del 29 Sí, sí, tal. hizo que invertir fuera mucho más seguro para todo el mundo. Hmm. Ah, y lo que dice Taleb, esto de... Sí, debe ser antifrágil Sí. seguramente. De verdad, es que los barcos, los aviones, las centrales nucleares, o sea, todo. Lo que ha habido un accidente, lo siguiente se ha mejorado muchísimo en temas de seguridad. Hmm. Y eso es lo que quería comentar porque siempre está bien decir algo de Taleb. Sí, Todas... sí. Taleb Todo está... tiene que ver con tal. Está en Sí, todas partes ahora. sí. Y bueno, algo más, Adrián. Algunas curiosidades sobre todo Sí, lo que pasó en esta época. sí, vamos a comentar algunos chascarrillos. Ya sabéis que somos muy serios aquí. Por ejemplo, comentar al parecer un atracador de bancos que se llamaba Charles Floyd. Esta historia no la conocía hasta preparar el programa. Bueno, el tipo atracaba bancos, obviamente, y era un personaje, porque decía que a la vez de atracar bancos estaba comprometido con la gente, y que cuando atracaba los bancos, a la vez se llevaba los documentos de las hipotecas, para así destruirlos y que la gente tuviera que dejar de pagar las Hmm. deudas. Otra historia, esta ya no sé si es verdad, a mí me parece un poco random, se dice que la población, aunque bueno, tengo visto cosas parecidas, la población de Camerún, Hmm. África, hizo una colecta y envió a Nueva York una ayuda de $4. Hmm. Claro, $4 que bueno, aún así, en esa época, no sé, tuvo que pasar de 20 euros de hoy, pero bueno, Hmm. cosas así se tienen escuchado. No sé si te suena, por ejemplo, la historia esta de Etiopía y México. ¿Cómo? Que no se escuchó bien. ¿De Etiopía ahí? México. Ay, México. Me suena. Es una historia muy curiosa, es que cuando fue lo de... Cuando Italia invadió Etiopía, México fue de los primeros en enviar tropas, o sea, en ayuda. No se sirvió de nada, pero envió algo. Y luego fue hace poco, hace unos años, no me acuerdo cuándo fue, que hubo un terremoto muy gordo en México. Sí. Y resulta que los primeros en enviar ayuda, dinero, fue una ONG desde Etiopía. Como, Hostia. como por... esto es algo que comentaba Cialdini en el libro de Influencia. Puede ser, es que me sonaba. A mí me Por ser, suena de claro, Irlanda también. Irlanda, ese ya no. En la gran hambruna de Irlanda, que murió muchísima gente a principios del siglo XX y finales de... Creo que hubo un par de grandes hambrunas en Irlanda, pues los que ayudaron fueron, es que no sé qué indios fueron, los cherokees, los comanches, uno de ellos. Y que tienen ahí incluso en Irlanda, que bueno, ya sabes que yo viví allí un año, pues tienen un monumento. Es curioso Joder. este tipo de solidaridad entre estados o culturas que parece que no tienen nada que ver entre ellos. O Sí, sea, sí, es. mexicanos y etíopes, comanches e irlandeses. Sí, son historias de la Hmm, historia, sí. por así decirlo. Bueno, y otra de las historias, probablemente la más famosa de todas, que con el tiempo se ha ido alterando bastante, es la del padre de Kennedy y el limpiabotas. Esta Hmm, historia es súper famosa.
se ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, había quien decía que era Rockefeller, realmente el protagonista, pero parece ser que es verdad. Esto es el padre de Kennedy. Que lo que sucedió es que él estaba invertido en bolsa, tenía mucho dinero, y un día fue junto al limpiabotas, ¿no? A que le limpiaran los zapatos, obviamente. Y que al parecer el limpiabotas le hablaba de bolsa. Y le comentaba, sí, es que hay que comprar esto, vender tal. Y después de hablar con él, el señor Kennedy se quedó con cara de, es que si un limpiabotas sabe más que yo de esto, es que es momento de vender. Es que es hora de salirse de esto. Y tal cual, o sea, vendió, creo que fue en marzo del 29. Y de hecho es uno de los motivos por el que la familia Kennedy luego tuvo tanto dinero y pudo, bueno, Kennedy llegar a presidente. Porque resistieron o sea, no perdieron todo el dinero. O sea... Bueno, también hay que tener en cuenta que la familia Kennedy, el padre Kennedy, está bastante relacionado con el crimen organizado. Eso igual también tiene que ver, sí. Ay, qué bonito. Sí. Qué bonitas historias. A ver, política y crimen organizado... Todos. A ver, y política y crimen organizado es básicamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que uno es legal y otro no. Y otros están ahí a medias. A ver, suelen estar bastante amigados. Bueno, ¿no? y Frank Sinatra también estaba relacionado con la mafia, o sea. En estos años estaban todos, o sea. De hecho, en la película del Padrino, que viene del libro, tuvieron que... Está una especie de Frank Sinatra en la película, que en el libro tiene un protagonismo mucho mayor, y tuvieron que cortarlo para no ofender a Sinatra, no ofenderlo entre comillas, porque era básicamente Frank Sinatra, sí, Frank Sinatra era el crooner de los gángsters, una nueva palabra que hemos aprendido. El crooner, sí. Siempre aprendes algo nuevo. Pero sí, la historia esta del limpiabotas es bastante famosa, de cómo el Kennedy salvó bastante dinero. Y luego, antes de terminar, como justo veis que estamos hablando cada 2 por 3 de mafiosos, porque nos encantan las pelis de gángsters, como por ejemplo la del Padrino. Si no lo habéis visto, no sé qué hacéis con vuestra vida. O sea, termináis de escuchar este podcast y os la ponéis a ver. Ya está, no, sin discusión. Me da igual lo que estéis haciendo. Si hay que cuidar de los hijos, pues mala suerte, les des de comer luego. La peli hay que verla. Y otro ejemplo de mafia total es la de Al Capone, que es el gángster más famoso de todos. Que bueno, siempre es muy gracioso recordar la razón por la que lo pillaron. Y es que es, por ejemplo, famoso por la matanza de San Valentín. Sí. Fue eso, literalmente San Valentín, que bueno, ordenó matar a, no sé si era 24 gángsters de una mafia rival. Pero lo que sucedió es que Al Capone lo acabaron pillando por evasión de impuestos. Por no pagar al fisco, le dijeron, tú pa' Alcatraz. Y de hecho, bueno, lo tuvieron en una prisión, pero vieron que seguía moviendo hilos y lo encerraron totalmente en Alcatraz, que sabéis que es esta cárcel muy famosa en una isla. Y bueno, después de que lo encerraran, pues ahí empezó la decadencia, porque ahí también sucedió en esa época que se volvió a legalizar la venta de alcohol. Entonces ya, pues muchas mafias se vinieron abajo. ¿Y qué historias graciosas hay? Pues que, por ejemplo, en los años 30, para ahorrar dinero, Roosevelt, el presidente, el que luego dirigió Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, usó su coche. Como no había dinero para hacerle eso, un coche especial blindado, usó el de Al Capone, que al parecer era de los mejores, estaba súper blindado con cristales antibalas. Además, también se dice, esto no sé hasta qué punto puede ser verdad, es que a él lo trincaron en el 31, o sea, ya había empezado la crisis. Pues se dice que fue el creador de los primeros comederos sociales de Estados Unidos, para así él ganarse esa fama de buena persona. De benefactor. De benefactor de la sociedad. Otra curiosidad de Al Capone es que fue el creador de la fecha de caducidad en la leche. ¿Qué dices? Sí. Hasta él controlaba no solo la venta de alcohol, sino también los sindicatos. Y bueno, en aquella época no ibas al supermercado a comprar leche fresca. Había los repartidores de leche, que eran una industria casi.
los que iban de casa en casa repartiendo leche. Claro. Pues ahí era habitual morir por culpa de leche en mal estado. Entonces él, como era un benefactor, era el regulador, era una especie de autoridad gubernamental de facto, creó eso, la fecha de caducidad para la leche. Joder. No, sí, hay un montón de historias donde al final te acaban diciendo... Acabas con la idea de... Joder, es que es el gángster, el verdadero político. O sea, es aquí el que manda. Sí, de hecho, a quien le gusten las series, hay una que es Boardwalk Empire, no sé si la has visto, Adrián. Ah, me suena. Me suena. Que es de Steve Buscemi, que hace de Nucky Thompson. Pero está basada en hechos reales, sale Al Capone, sale Lucky Luciano. Y bueno, está muy bien. Se basa en un personaje real, que en realidad no se llama Nucky Thompson, que es Nucky Johnson. O sea, es parecido, ya no le cambiaron mucho el nombre, pero salen eso. Al Capone, Lucky Luciano, Meyer Lansky, todos los míticos de gángsters de la época. Y bueno, Nucky Thompson era, además de ser mafioso, era un gobernador de Atlantic City. Vemos ahí cómo se conjura Atlantic City, Nueva York, cómo los italianos fueron controlando, porque claro, Nucky Thompson no era de la mafia italiana, era de la mafia irlandesa. Porque bueno, aquí conocemos el crimen organizado italiano, es el más famoso, pero también era bastante importante el irlandés, el judío. Meyer Lansky era judío. Era uno de los mayores mafiosos de Estados Unidos. Para quien le guste todo de la mafia, recomiendo esa película. Y también Casino de Scorsese, que también está basada en hechos reales. ¿Está basada en hechos reales? ¿No lo sabías? Pues sí. ¿De quién? Pues o sea, todo lo que sale está basado en hechos reales. Es que ahora no me sale cómo se llamaban en realidad los mafiosos, pero son los mafiosos de Las Vegas. Hombre, claro, eso sí. Sí, hubo un tiempo donde Las Vegas estaba totalmente dominados por mafias reales, o sea, totalmente. Mira, te voy a decir, a ver, que está basado en la historia real contada por el libro anónimo escrito por Nicolás no sé qué. A ver, estoy buscando de quién era. Joe Pesci se basa en Anthony de Ant Spilotro. Y Sam Ace Ronstein, pues no sé. Bueno, no sé. No son famosos tan... O sea, no son mafiosos tan famosos como Luciano, como Meyer Lansky, pero todo está basado en hechos reales. Todo lo que pasó, no vamos a hacer spoilers, la recomendamos aquí al 100%. Yo también cuando la vi me encantó, pero cuando supe que era todo real, ya dije, hostia, qué animalada. O sea, la realidad supera la ficción. Sí, no, si me cuentas que todo eso fue verdad, uff. Porque las películas de Scorsese son todas geniales. Sí. Scorsese sabe lo que hace. Sí, ahí volvemos a estar de acuerdo, Adrián. Así me gusta. ¿Y qué más? Pues este es nuestro gran resumen del crack de los años 20, el crack del 29 y la Gran Depresión. Como veis, hemos pasado la mitad del tiempo hablando de música y mafiosos. Sí, básicamente. Decidme en qué clase de historia económica va a suceder esto. O en qué podcast vais a escuchar hablar tanto de mafiosos. Sí. Lecciones de bolsa hay alguna, pero aquí habéis aprendido de mafia, de películas, de música, de todo un poco. Eso es multidisciplinaridad. Exacto, hemos contado un montón de historias graciosas, que es lo importante. Y recordad, tened mucho cuidado con la deuda, porque en toda crisis hay mucho crédito implicado. No seáis vosotros de los que caen. Muy buena recomendación. Y de paso aprovechamos para preguntar, que lo hicimos también en el anterior programa, que era sobre nuestros errores, si os gusta, y bueno, parece que hubo muchísimo apoyo. Si os gusta este tipo de programas, hablando de la historia, y queréis que hagamos programas con
otras burbujas del siglo XX, pues darle a like y dejar vuestros comentarios, porque nos gusta ver lo que, bueno, qué os parece, vuestras opiniones, y las tendremos en cuenta a la hora de hacer nuevos programas. La idea es en el futuro hacer otro con burbujas del siglo XX, pues tan interesante la japonesa, otras más específicas de producto, la .com creo que ya se merece algo, ¿no? Algo especial también, sí. Algo propio. Bueno, estamos abiertos a sugerencias. Si os ha gustado, eso. Si os gusta este tipo de programas, darle a like, porque es algo que tenemos muy en cuenta. Exacto. Y si también queréis otro programa de materias primas hablando de bienes y diamantes, también dadle al like. Ya sabéis que yo por vosotros me sacrifico y hablo de minería lo que haga falta. Bueno, dejadlo en los comentarios para especificar qué os gusta. Que eso, leemos todos, aunque no los contestemos, los contestamos en el consultorio mensual, pero leemos todo y, bueno, tenemos en cuenta todas estas sugerencias. ¿Algo más que añadir, Adrián? Nothing to add. Perfecto. Pues bueno, esto es todo. Como siempre, esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos dieras 5 estrellas, que le des 5 estrellas en iTunes, que des tu me gusta en iVoox y tu like en YouTube si te ha gustado, y que lo compartas con tus amigos, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Y recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores en Vale Investing Store. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.